El juicio oral tiene una arquitectura. Inicia con la exposición de una teoría, avanza mediante la producción y contradicción de prueba. Y llega a un momento final en el que las partes deben explicar qué debe concluirse a partir de lo ocurrido en audiencia. Ese momento es el alegato de clausura. A diferencia del alegato de apertura, la clausura ya no trabaja sobre una promesa probatoria, trabaja sobre el material efectivamente producido en juicio. La diferencia es decisiva. En la apertura, la parte anuncia lo que espera demostrar. En la clausura, debe hacerse cargo de lo que realmente se demostró, de lo que no se demostró, de las contradicciones que aparecieron, de las debilidades que quedaron expuestas y de la consecuencia jurídica que solicita al tribunal. El Código Nacional de Procedimientos Penales regula este momento al establecer que, concluido el desahogo de las pruebas, el juzgador concede la palabra sucesivamente al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima u ofendido y al defensor para que expongan sus alegatos de clausura. Después puede haber réplica y dúplica en los términos previstos por la ley. Se otorga la palabra final al acusado y finalmente se declara cerrado el debate. Esta ubicación procesal revela la naturaleza de la clausura. Es la intervención que precede directamente a la deliberación y al fallo. Por eso, el alegato de clausura no debe entenderse como un resumen emocional del juicio, tampoco como una repetición del alegato de apertura. Su función es argumentativa en sentido fuerte. Debe tomar la prueba desahogada, valorar su significado, relacionarla con los elementos jurídicos relevantes y explicar por qué la decisión solicitada es la que corresponde conforme al derecho. En términos prácticos, la clausura responde a una pregunta. Después de escuchar y examinar la prueba, ¿qué quedó racionalmente establecido? Esa pregunta obliga a una disciplina distinta a la de la apertura. En la clausura, una parte ya no debería apoyarse en lo que esperaba que ocurriera, sino en lo que efectivamente ocurrió durante el debate. Si un testigo no dijo lo que se esperaba, la clausura debe ajustarse. Si una contradicción apareció con más fuerza de la prevista, debe incorporarse. Si una prueba fue debilitada en contrainterrogatorio, no puede tratarse como si hubiera quedado intacta. El alegato final exige fidelidad al juicio realmente producido, no al juicio imaginado durante la preparación. Este punto distingue una clausura técnicamente seria de una clausura meramente declamativa. La clausura rigurosa reorganiza la teoría a partir del resultado probatorio. No inventa lo que no ingresó, no exagera lo que quedó débil, no ignora la contradicción relevante. Su fuerza proviene de mostrar al tribunal que la conclusión solicitada se sigue de la prueba y no solo del deseo de la parte. Para construir una clausura sólida, conviene recuperar la estructura que hemos trabajado durante el curso. La teoría del caso sigue siendo el eje, pero ya no como hipótesis inicial, sino como tesis que debe ser contrastada con el debate probatorio. Las proposiciones fácticas deben revisarse una por una. ¿Cuáles quedaron acreditadas? ¿Cuáles fueron debilitadas? ¿Cuáles no alcanzaron respaldo suficiente? ¿Y cuáles fueron convertidas por la contraparte? La prueba debe analizarse no solo individualmente, sino en conjunto. Y la norma aplicable debe funcionar como puente entre los hechos probados y la consecuencia jurídica solicitada. La valoración conjunta es indispensable. Una clausura que solo enumera testimonios, documentos o peritajes no necesariamente argumenta. Decir, declaró el testigo 1, declaró el testigo 2 y declaró el perito puede recordar el contenido del juicio, pero no explica su significado. La tarea del alegato de clausura es mostrar qué demuestra cada medio, cómo se conecta con otros, qué inferencia permite construir y qué conclusión jurídica se deriva de esa integración. Esto no significa que la clausura deba ser innecesariamente larga. Significa que debe ser selectiva y analítica. El tribunal ya escuchó el juicio. No necesita una transcripción oral de todo lo ocurrido. Necesita una ruta de razonamiento que le permita comprender por qué ciertos puntos son decisivos. Una buena clausura no repite toda la audiencia, selecciona lo relevante, organiza la prueba y la convierte en argumento.
Pensemos en un caso donde la controversia central sea la identificación del acusado. La clausura de la acusación podría organizarse mostrando que el testigo tuvo condiciones adecuadas de percepción, que conocía previamente a la persona, que su relato fue consistente y que otros medios corroboran su ubicación. La defensa, por el contrario, podría concentrarse en las limitaciones de iluminación, distancia, estrés, ausencia de corroboración o contradicciones entre declaraciones. Ambas partes estarían trabajando sobre el mismo universo probatorio, pero construyendo inferencias distintas. La diferencia no está solo en qué prueba mencionan, sino en cómo razonan a partir de ella. Aquí vuelve a ser importante el concepto de inferencia. El alegato de clausura no solo dice qué pruebas existen, propone al tribunal una forma de pasar de esas pruebas a hechos probados. Si ese paso es débil, la conclusión pierde fuerza. Si es claro, lógico y coherente con el conjunto del debate, la clausura adquiere poder argumentativo. El CNPP exige que el tribunal valore la prueba de manera libre y lógica, y que la motivación permita reproducir el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones de la sentencia. También establece que nadie puede ser condenado si no existe convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable, y que la duda favorece al acusado. Aunque esa obligación recae en el tribunal al resolver, las partes deben construir sus alegatos considerando ese marco de valoración. Para la acusación, esto implica mostrar que la prueba recupera el umbral necesario. La clausura acusatoria debe explicar cómo se acreditan los elementos del hecho, la participación o autoría, la relación entre conducta y resultado y los demás elementos jurídicos que correspondan según la clasificación del caso. No basta con presentar una historia plausible. Debe mostrarse que la prueba permite llegar a una convicción suficiente conforme al estándar exigido. Para la defensa, la clausura puede tomar diferentes formas. Puede presentar una teoría alternativa si existe prueba para sostenerla. Puede mostrar que la prueba de la acusación es contradictoria, insuficiente o poco fiable. Puede argumentar que no se acreditó un elemento esencial. Que la participación no quedó demostrada, que la inferencia propuesta por la acusación es demasiado débil o que existe una explicación alternativa razonable. Lo importante es no confundir la defensa con una simple negación. La clausura defensiva más sólida no se limita a decir no se probó. Explica dónde, cómo y por qué la prueba no alcanza. El asesor jurídico de la víctima, por su parte, puede utilizar la clausura para integrar la afectación sufrida, la relación entre el hecho y el daño y la reparación que corresponda cuando el debate procesal lo permita. Su intervención también debe apoyarse en prueba producida, no solo en una apelación emocional al daño. Una clausura puede estructurarse de distintas maneras. En algunos casos conviene seguir el orden de los elementos jurídicos que deben acreditarse. En otros, puede organizarse por proposiciones fácticas, en otros por medios de prueba y su corroboración. También puede funcionar una estructura por controversias. Primero identidad, después conducta, después credibilidad, después estándar probatorio. La elección depende de la teoría del caso y del punto central del debate. Lo que debe evitarse es una clausura de avance sin arquitectura. Si el tribunal no puede seguir la ruta del argumento, la intervención pierde fuerza. La clausura debe darle al juez una forma de ordenar el razonamiento final. ¿Qué hechos deben tenerse por probados? ¿Por qué esa prueba merece valor? ¿Qué argumentos de la contraparte no debilitan la conclusión? ¿Y cuál es la decisión jurídicamente correcta? También debe hacerse cargo de las debilidades. Una clausura que ignora el punto fuerte de la contraparte puede parecer evasiva. Si existe una contradicción, una prueba difícil o una explicación alternativa, la parte debe decidir cómo abordarla. A veces convendrá mostrar que la contradicción es secundaria, otras veces que fue aclarada por otro medio. En algunos casos que no afecta el elemento central del caso. En otros que precisamente genera duda razonable.
Lo importante es que la clausura no parezca construida en un universo distinto al juicio que el tribunal escuchó. La réplica y la dúplica también deben entenderse con precisión. No son una segunda clausura completa. Su función es responder a lo expresado por la contraparte dentro de los límites previstos. La réplica permite tender puntos planteados por la defensa y la dúplica responde a lo expresado en la réplica. Por eso estas intervenciones deben ser breves, localizadas y estrictamente relacionadas con el debate que acaba de producirse. Repetir la clausura completa en réplica puede diluir la fuerza del argumento. Un aspecto técnico relevante es el lenguaje. En clausura, a diferencia de la apertura, la parte ya puede hablar en términos de prueba desahogada. El testigo declaró, el perito explicó, durante el contrainterrogatorio se renunció. El documento incorporado muestra, la contradicción apareció cuando estas referencias concretas anclan el argumento en la audiencia. Mientras más vinculada esté la clausura al juicio real, más difícil será verla como simple retórica. Esto no significa que la clausura deba carecer de fuerza expresiva. Una buena clausura puede ser persuasiva e incluso memorable, pero su persuasión debe nacer de la estructura probatoria. La emoción, si aparece, debe estar subordinada al razonamiento. En un proceso penal donde están en juego derechos fundamentales, libertad personal, reparación del daño y confianza institucional, la palabra final de las partes no puede convertirse en dramatización sin fundamento. La clausura es, en cierto modo, el momento en que todo el curso se integra. La teoría del caso aporta dirección, la argumentación jurídica aporta estructura, la apertura marcó la promesa inicial, el interrogatorio produjo información, el contrainterrogatorio la sometió a atención. Las objeciones controlaron su ingreso. La valoración probatoria permitió comprender su fuerza. Y ahora, la clausura debe transformar ese conjunto en una solicitud clara de decisión. Por eso, antes de cerrar un alegato final, la parte debe preguntarse si ha respondido lo esencial. ¿Qué hechos quedaron probados? ¿Qué prueba lo sostiene? ¿Qué valor debe darse a esa prueba? ¿Qué debilidades de la contraparte afectan su teoría? ¿Qué estándar debe aplicar el tribunal y qué resolución se solicita? Si alguna de esas piezas falta, la clausura puede quedar incompleta. En este módulo, la idea central es que el alegato de clausura no es el cierre ornamental del juicio, es la argumentación final sobre la prueba. Su función es ayudar al tribunal a pasar del debate probatorio a la decisión judicial mediante una ruta lógica, clara y jurídicamente fundada. En el siguiente módulo trabajaremos la simulación integral de audiencia. Ahí, el alumno deberá reunir todas las piezas. Teoría del caso, alegato de apertura, interrogatorio, contrainterrogatorio, objeciones, valoración probatoria y alegato de clausura. La meta será comprender que la litigación oral no se compone de técnicas aisladas, sino de decisiones conectadas por una estrategia.